Que la paz de Dios esté en nuestros corazones. Para este servidor es un privilegio estar una vez más en esta santa casa de adoración para hablar acerca de la palabra de Dios. Mis hermanos queridos, es un privilegio que en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo, un ser humano, un alma humana, esté de parte de Dios. Alabamos a Dios por ello y nos gozamos porque verdaderamente el mundo ha seguido un derrotero equivocado y parece que nada le va a cambiar su destino. Hermanos, Dios en su misión salvadora aquí en esta tierra lloró de un modo terrible. La sierva de Dios entra en detalle, inspirada por Dios, acerca de cómo Cristo lloró cuando estaba en la entrada triunfal hacia Jerusalén. Él lloró con gemidos, estaba temblando, porque él vio el destino de tantas personas que no le hicieron caso, no le pusieron atención. Pero Dios tiene sus hijos y alabamos a Dios por ello. Entonces, en esta mañana vamos a tener un corto tema acerca de cómo encontrar y permanecer en esa senda que lleva hacia la Canaán celestial y nos hará heredero de la tierra nueva, de la tierra renovada. Bien, dice el libro de Jeremías, capítulo 29 y el verso 13. Aquí hay una versión moderna, pero podemos repetirlo. Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través de Jeremías, eso fue antes de ese cautiverio terrible de los 70 años. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando ustedes me busquen, ¿cómo? De todo corazón. Hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo que no entendía la palabra de Dios. Tan solo unos poquitos. Y hoy no hay diferencia. Hoy es peor todavía. ¿Sabían eso? Hermanos, el pueblo que profesa la verdad, el pueblo organizacional, tiene todas las verdades de Dios, pero no las entiende. Muy poquitas, no las entiende. Me gocé esta mañana escuchando a la hermana Lorena hablar acerca del brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Qué lindo. Es un mensaje que permite la santificación del alma. Hay mucha religión en lo que comemos. Hermanos, el pueblo de Israel no entendía a Dios. Ellos realizaban los ritos y ceremonias establecidos por Dios en el mensaje del santuario, pero las realizaban de una manera mecánica, entendiendo que por realizarla ya la salvación estaba asegurada, pero no estaba asegurada. Ellos debían de realizarlas con todo su corazón, con toda su mente y toda su alma, entendiendo que lo que estaban haciendo lo hacían de corazón.
pero no era el caso, hermanos. Y es precisamente lo que está acabando con el Israel espiritual, ese Israel que, bueno, puede pasar a la próxima, por favor. Parece que hay algo fallando. Hermanos, Dios a través de Jeremías le está diciendo a su pueblo, mira, a través de Salomón, perdón, le está diciendo a su pueblo, es el mismo mensaje de Jeremías, el mismo mensaje de Cristo. Eso son contexto. Son contexto. Noten que Jeremías le dice al pueblo de Israel, miren, el corazón es perverso, es engañoso. ¿Recuerdan? Más que cuántas cosas, más que todas las cosas. Así que tengan cuidado, porque ustedes dicen, pueblo de Dios, templo de Dios es este, y nadie podrá destruirlo. Y en el templo, ¿qué hizo el general Tito? Él quiso salvarlo, pero los soldados, ¿qué hicieron? Destruyeron a los israelitas dentro del templo y destruyeron también el templo. O sea que lo que ellos decían no era verdad, estaban equivocados. Bien, entonces Salomón le está diciendo al pueblo de Israel de su tiempo, dame, hijo mío, inspirado de Dios, él está dando el mensaje de Dios, y Dios a través de él le dice al pueblo, dame, hijo mío, ¿tú qué? Tu corazón. Hermanos, el corazón es un órgano físico que también abarca una parte moral del ser humano. Y nosotros tenemos que entender ese aspecto. Se habla muy poco dentro del pueblo adventista del corazón, incluso se lo cataloga como si fuera la mente, que cuando Dios habla del corazón, habla de la mente. Pero Dios es muy claro. Vamos a la próxima diapositiva. Noten, ¿quién me lee esa palabra inspirada? Hoy son demasiados los que ignoran, tanto como los creyentes de Éfeso, la obra del Espíritu Santo en el corazón. Noten, el apóstol Pablo también tenía el mismo mensaje de Jeremías y el mismo de Salomón y el mismo de otros profetas, porque es un espíritu que los inspira. De modo que él le está diciendo, Pablo le está diciendo a los de Éfeso, ¿cómo corrigió Dios a los creyentes de Éfeso? ¿Cómo corrigió Pablo a los creyentes de Éfeso? Con dureza, ¿recuerdan? No les habló como a los de Corintios. Él le habló a los de Corintios con mucha amabilidad y mucha tranquilidad. Y los de Corintios eran también pervertidos, eran perversos, hermanos. Pero a los de Éfeso, él le habló con severidad, porque ellos tenían una luz profunda que no tenían los de Corintios. Entonces dice la sierva de Dios inspirada, que hoy son demasiados los que ignoran la obra del Espíritu de Dios en el corazón. Y esto como los creyentes de Éfeso. Los de Éfeso ignoraban esa obra que Dios había hecho en el corazón de otros. Y por eso Pablo le está diciendo, tienen que entender el mensaje del corazón. Vamos a la próxima diapositiva. Entonces, aquí hay otra cita. Es bastante profunda, muy profunda. Dios está tratando de que el pueblo adventista, al cual está dirigido el mensaje de los escritos de Elena de White, está tratando de que este pueblo le entienda. Cuando empezó la obra adventista, a eso del año 1833, porque 10 años antes
de la formación del pueblo adventista, se inicia a dar el mensaje del primer ángel y aún el del segundo. Entonces, Dios le está diciendo al pueblo adventista, miren, nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. Y se lo está diciendo con claridad. No podemos cambiar nuestros corazones, ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos a Dios. O sea que las características morales de un adventista, el adventista no puede llevarla, encauzarla a Dios, porque nuestra carne es una carne pecaminosa, tanto como la de los que no conocen a Dios. Y tenemos que dejar a Dios hacer una obra profunda en nosotros. Note, no podemos hacernos puros, no podemos propios para el servicio de Dios. Pero aquí hay una parte en verde. Esta en verde está hablando de las posibilidades. Las imposibilidades fueron especificadas por la palabra de Dios. ¿Quién me lee la parte en verde? Esa que coloreamos verde. Solo esa. Pero sí podemos escoger el servicio a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros. Gloria a Dios. Hermanos queridos, cuando Dios obra en un ser humano, es una obra que se hace imposible de ocultar. Así lo dice. Imposible de ocultar, hermanos. Dios tiene un poder ilimitado, es un poder infinito. Y ese poder, cuando llega a la parte humana, también es un poder irresistible. De modo que nosotros sí podemos escoger el servir a Dios. Hermanos, nosotros podemos decirle al Señor, Señor, tu servidor no tiene el deseo de entregarte todo el corazón. Y quiero que tú me pongas ese deseo de entregarte todo mi corazón. Es una obra, hermanos queridos, diaria. Anoche en el matinal devocional estuvimos hablando de eso. Y este servidor se asombra de la claridad con que Dios habla. Pero el enemigo nubla las mentes y lo hace básicamente a través de las comidas que ingerimos. Porque las comidas han sido trastornadas por la mano humana. Hay un enemigo, hay un archienemigo que se ha empeñado en trastornar las comidas de modo que el cerebro no pueda percibir las verdades de Dios. De modo que nosotros tenemos que hacer decisiones firmes y esa firmeza la da Dios. Entonces nosotros sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos escoger entregarle nuestra voluntad. Señor, yo no tengo el deseo de llevar la reforma pro salud. Sea sincero con Dios. Estaba predicando este mismo tema a una iglesia de la corporación que asombrosamente me invitan. No sé por qué, pero me invitan y allí voy. Y estuve predicando recientemente este mismo tema. Y les decía a los hermanos, converse con Dios y dígale, no tengo el deseo de entregarte toda mi voluntad, pero te pido que tú me lo pongas, y Dios lo hace. Hermanos, y cuando Dios hace eso, los frutos se ven. La reforma pro salud es una verdad elemental del pueblo adventista. Y esa verdad, mientras no se vive a plenitud, a cabalidad, las verdades de Dios no son bien comprendidas. Por eso el pueblo anda en oscuridad. De modo que nosotros sí podemos entregarle nuestra voluntad, decirle, Señor, toma mi voluntad. Y entonces, después de esos pasos de obediencia, Dios, obrará en nosotros, nótese, el querer y el hacer.
usted va a tener una firmeza ejemplar. En el año pasado de esto salí con un grupo de hermanos de la iglesia oficial, porque tengo hermanos carnales que son corporativos 100% y ocupan cargos de importancia son incluso miembros de la New York Conference Association. Y salimos a una diligencia, varios hermanos. Y recuerdo que salimos en el carro de uno de ellos y que hicieron una parada. Bueno, hicimos, aunque obviamente no estaba no era mi voluntad, una parada en un McDonald's. Y allí iniciaron a pedir comida. Y Samuel, ¿qué tú quieres? Y yo, ustedes saben que nada de eso. No lo iba a importunar allí en la mesa, pero después que tomamos el viaje otra vez, ya después que habían ingerido lo que ellos quisieron, entonces hablé con ellos una vez más. Pero, hermanos, no entienden. Varios hermanos habíamos allí. Pero no puede ser entendida la verdad de Dios, porque es que las comidas turban, bloquean. Y Dios lo sabe. Y por eso Dios nos da el mensaje. Entonces, el querer y el hacer según su buena voluntad, no solamente en la Reforma Pro Salud, sino en todos los aspectos de la vida. Qué hermoso, hermanos, es cuando nosotros podemos representar a Dios ante el mundo como Dios quiere que lo representemos. Es una bendición, es algo hermoso. Entonces, así toda nuestra naturaleza, después de que hemos escogido entregar toda nuestra voluntad a Dios, y Él obra en nosotros el querer como el hacer, de este modo, o así, que son dos adverbios de modo, toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de ¿quién? Hermanos, es hermoso cuando usted puede ver a un solo ser humano de los 8,000 millones de habitantes que hay en la tierra, que ha entregado su voluntad a Dios y que está dispuesto a Dios y que está dispuesto a obedecer a Dios, cuéstele lo que le cueste. Hermanos, y esto, oiga, el perdón o justificación es instantáneo. La santificación es progresiva. Sin embargo, los frutos se ven. Hay hermanos que los vi cuando jovencito, allá en mi iglesia, y lo veo 35 años después. ¿Cuánto me apena no verlo nuevamente? No. Pero me apena y me entristece verlo enanos espirituales, con los mismos defectos de 35 años atrás o quizás peor. Sí, esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Vamos a la próxima diapositiva. ¿Cambió? Ok, ¿qué será? Mira, ahora está cambiando. Gloria a Dios. Parece que hay algún problemita. Hermanos, el corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios. Note que la Reforma Pro Salud no puede el predicador, que es honesto con Dios, desligarla de ningún tema, de ninguna prédica, de ningún sermón. Se hace imposible completamente, porque es que están intrínsecamente unidos. Entonces, el corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios, porque la santificación arranca ¿dónde? Es en el corazón. No es en la mente. Es en el corazón, y del corazón va a la mente. El corazón le ordena a la mente. Entonces, el corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios mientras no se lleva la Reforma Pro Salud, en otras palabras. Así es. Un cuerpo enfermo
Oiga, otro resultado de la violación a las leyes de la salud y un intelecto desordenado debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa, hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean ¿qué? Hermanos, este servidor habla casi a diario de la Reforma Pro Salud con los hermanos y con mis familiares, porque me apena verlos. Y a veces uno dice, wow, pero pareciera imposible. Porque les digo, miren, no compren guineos si no es orgánico, porque esos guineos, o banana como le llaman, o plátano como le llaman, le echan un gas. Y me tocó atender a alguien que había sufrido un mareo y había caído al suelo. Y lo indagué y vi que estaba consumiendo esos bananos. Y le dije, eso puede haber causado ese problema, porque las causas se unen, una más otra, más otra, más otra. Hoy tenemos una contaminación de señales inalámbricas terribles. Lo mejor sería no usar teléfonos 5G, nada 5G, y tratar de librarnos lo más posible. Por ejemplo, este servidor, yo en mi celular utilizo el Wi-Fi, utilizo el WhatsApp, no a través del Wi-Fi cuando estoy en mi casa, sino que yo le conecto con un adaptador, un cable normal, y él funciona. Y utilizo la computadora siempre con un cable. Yo evito usar los Wi-Fi, porque es que hay un exceso. Cuando veo las Wi-Fi que llegan a mi casa, pasan de 70. Pero la que usted tiene en su casa es la que más llega con fuerza. Apáguela aunque sea de noche, para que duerma sin esas señales. Muchos detalles. Yo pudiera pasarme un mes hablando de consejos sobre salud para este tiempo. Y es difícil encontrar a una persona utilizando el internet con cable. Este servidor lo usa así. Yo prendo el Wi-Fi cuando no tengo otra opción, cuando estoy obligado. Y así lo uso en la computadora, aún en el celular. Lo utilizo con un cable. Hermanos, porque los hombres se han excedido en sus inventos y en sus afanes de lucro y de facilitar la vida. Pero la Reforma Pro Salud, hermanos queridos, es una parte intrínseca de la salvación y de la santificación del alma. Sí, tiene que ver con la salvación lo que comemos. Hay hermanos que se desesperan y me han preguntado, entonces comer carne es pecado. Yo le digo, un pecado es de lo más grande. ¿Y dónde lo dice? Y tú no vas a poder verlo, no vas a poder entenderlo. Deja de comerla y lo vas a poder entender. Y entonces me dicen, tú quieres lograr el objetivo. Y yo, Dios quiere lograr el objetivo, pero tú no lo dejas. Hermanos, esta cita es una cita clave. Y es de la más profunda que tiene la palabra de Dios en los escritos de Elena de White. Es sencilla, pero muy amplia. Hermanos, Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Samuel, miren, yo estoy hastiado de sus cultos, yo no quiero verlo más en los cultos. Él le dijo, así mismo fue, yo estoy cansado de esos cultos que ustedes me hacen. Y de los sacrificios del templo, también estoy cansado. Porque no eran sacrificios que ellos realizaban con todo el corazón. Hermanos, la obra esencial, hay una obra esencial que nosotros tenemos que perseguirla a diario. Nótese, la obra esencial
consiste en conformar a la gran norma de justicia. ¿Cuál es la gran norma de justicia? ¿Qué me dice? La gran norma de justicia, ¿cuál es? Ok, es Cristo, pero ¿a través de qué? Hice esa pregunta en el último templo corporativo. Fue este mes, sí. Y una sola persona le respondió. ¿Cuál es la gran norma de justicia, mis queridos hermanos? Ustedes saben. Lo que pasa es que no han podido dar. Si piensan un poquito, se van a dar cuenta cuál es la gran norma de justicia. Los 10 mandamientos, mis queridos hermanos. Esa es la gran norma de justicia. Hermanos queridos, no hay nada en esta tierra, ni en el universo, después de Dios, que sea más grande que su ley. Oiga, es eterna como Él. Es inmutable como Él. Las características de la ley las tiene. Las características de Dios las tiene su ley. Entonces, Dios nos está llamando a que hagamos una obra esencial. Mientras esta obra no se hace, no hay avance espiritual. Miren, hay que conformar a la gran norma de justicia. Todo. Y mire por dónde arranca, por dónde inicia. Con la reforma pro salud. Mientras usted esté comiendo harinas refinadas, mire, el entendimiento de usted va a estar entorpecido. Comiendo en la calle, que usted no sabe con qué lo preparan. Ahora, si usted come donde una persona que usted conoce, pero hermanos, nosotros estamos limitados a las frutas cuando salimos prácticamente. Nótese, hay que sujetar, conformar, parear, como quisiéramos llamarle, a la gran norma de justicia, los gustos. Hermano, a la carne, ¿qué es lo que le gusta? Lo dañino. Es lo dañino, mire. Usted lo puede escribir. Es lo dañino porque somos podrida llaga. Entonces hay que conformar a la gran norma de justicia los gustos. Gusto es lo que a usted le gusta. Entonces, este servidor, hace unos 12 o 13 años, cuando empieza a entender a Dios, aún habiendo nacido en el Evangelio, yo, Dios mío, mira, a mí me gusta todo esto, pero ¿qué es lo que a ti te gusta? Eso entonces es lo que a mí me gusta. Ponme ese gusto. Y el Señor, de una manera poderosa, hermanos, le va cambiando a usted los gustos. Y usted rechaza lo dañino de una manera natural, porque Dios pone esa naturaleza de Él la pone en usted. Alabado sea Jehová. Hermanos, es la meta que debe tener cada adventista del séptimo día que tiene su vista puesta en la herencia eterna. No que estamos pasando un momentito en un templo, o bueno, esa es mi costumbre, nada de eso. Usted está entendiendo a Dios y aquí Él se da a conocer en su palabra, hermanos. Él la detalla en los escritos de Elena de White porque la Biblia no la entendemos. Entonces, gustos, apetitos y pasiones. Las pasiones son las intenciones del ser humano. Como a usted lo humillan, usted quiere entonces responder con otra humillación. Pero cuando Dios le cambia su naturaleza, usted entonces paga bien por mal. Pero eso es posible nada más, hermanos, cuando nosotros hemos conformado nuestros gustos, apetitos y pasiones a la gran
norma de justicia. Pero ahora va a pasar a un ámbito, hermanos, que es terrible, que los hombres no pueden juzgar. Por eso los juicios humanos son basura. Porque el ser humano puede juzgar cuando alguien mató a otro. Pero cuando alguien tiene la intención de matar, no lo pueden juzgar. Y eso es pecado también, el tener solo la intención. Ya usted mató, así lo dijo Cristo. Entonces, note, tenemos que parear a la gran norma de justicia, gustos, apetitos y pasiones. Y eso relativamente sería fácil para el Espíritu de Dios. Y no hay nada difícil para Él, pero nosotros se la ponemos difícil. Entonces también los motivos y los deseos. ¿Por qué haces tú algo? La presunción es un pecado terrible, hermanos. Cristo venció la presunción. Cuando usted quiere ser alabado, cuando usted quiere ser admirado, eso es presunción. Usted presume de algo. Y a veces, bueno, el ser humano lo hace inconsciente. Entonces Dios se encarga a través del poder de su Espíritu de guiarnos con ese poder. Entonces aún los motivos y los deseos. Todavía usted obra mal, pero el motivo fue bueno. Dios le anota la acción como buena. Créanlo, ese es otro tema bien profundo. Ahora, miren, ya el Señor dio los requisitos para que la obra esencial se realice. Ahora, aquí va a dar el camino para cumplir esos requisitos. ¿Quién me lee esa mayúscula, por favor? Esa letra que está en mayúscula. La obra debe empezar en el corazón. Alabado sea Jehová. Hermanos queridos, no aquí, no. Aquí. En el corazón, mis queridos hermanos. Ahí es que debe empezar. Porque Dios sabe cómo manipular el corazón. Eso es lo que sucede. Satanás no tiene esa técnica. Dios sí, porque Dios es el creador del cuerpo humano y sabe cómo. Ahora nosotros tenemos que decirle, Señor, toma mi corazón, tómalo entero, te lo doy completo. Entonces dice aquí que a menos que todo el corazón esté completamente amoldado a la voluntad de Cristo, alguna pasión dominante, algún hábito o defecto llegará a tener poder destructor. Hermanos queridos, Dios nos ha dado la clave. Y vencer para alguien que le dio su corazón a Dios de manera completa, vencer la tentación es fácil. Dios le allana el camino al ser humano. No lo dijo él. Porque mi yugo es fácil. ¿Y cómo es mi carga? Ligera. No es pesada. Ahora, para el que no ha entregado su corazón a Dios, el someter a la gran norma de justicia, gustos, apetitos y pasiones, se le hace, mire, imposible. A ese se le hace más fácil perderse que salvarse. Pero al que ha entregado su corazón a Dios de manera completa, y esta obra la realiza diariamente. Hermanos queridos, la salvación eterna, el salvarse le es mucho más fácil que perderse. Entonces, Dios nos da el camino, la elección es nuestra. Disculpen que aquí usé mucho fondo. Dice, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. Note. Y aquí menciona mente y corazón. Porque no es lo mismo. Oiga.
¿Cómo sabe usted que alguien está sometido a Cristo de una manera completa? Miren, cuando nos sometemos a Cristo, lo sabemos porque el corazón se une con su corazón, con el corazón de Dios. Hermano, hay una unión de dos corazones. Nos la ponen en la televisión y en el internet. Satanás se burla de Dios y dos corazones cruzados. Mire, con el de Dios que tenemos que cruzar el corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. Esto es poderoso, hermanos. Usted sabe lo que usted va a querer, lo mismo que Dios quiere. La mente llega, vio, de corazón pasó a mente. Ahora, primero debe haber una unión de corazón. Y entonces, la mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Cristo. ¿Y qué resultado inevitable se dará? Viviremos su vida. Alabado sea Jehová. Hermanos queridos, miren, cuánta vergüenza me dio a mí. Nací en el Evangelio. Me bautizaron cuando yo tenía 12 años. Yo recuerdo que a mí me encantaba jugar los sábados, pero después que me bautizaron, me decían, ya tú te bautizaste. O sea, como que el bautismo, hermano, yo no entendí, realmente me bautizaron, yo no entendí. Con toda sinceridad se lo digo. Sin embargo, yo tenía como 12 años, teniendo como 15, en mi casa estaba el conflicto de los siglos, grandote, mis padres lo tenían, ese que dice seguridad y paz en el conflicto de los siglos, lo compraron a un colportor, uno de los grandotes. Y yo veía ese libro, y siendo un jovencito, yo recuerdo que yo veía los libros de los escritores adventistas, y yo decía, ese libro a mí como que no me sabía nada. Sí, hermano, así pensaba yo. Y yo, óyeme, yo quisiera leer un libro llamado El conflicto de los siglos, que yo oigo que es un libro bueno. Y Dios de una manera poderosa me lleva a la vista, hermano, Dios tiene un poder. Yo recuerdo incluso donde yo estaba sentado en la casa y cómo Dios dirige mi vista a ese libro, porque yo veía seguridad y paz. Ese es un libro de esos escritores que a mí no me... sabe que entienden a Dios. Así pensaba yo, siendo un jovencito de 14 años. Pero entonces Dios permite que yo continúe leyendo seguridad y paz en el conflicto de los siglos. Oh, pero este es el libro. Hermanos, y ahí leí ese libro. Y ese libro cambió mi vida. Hermanos, Dios obró. De ahí incluso me fui a la escuela de teología de la Universidad Adventista. Pero Dios me llamó a un ministerio de sostén propio. Y con él he seguido. Mis hermanos, esta cita está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 253. Hay un libro llamado El Discurso Maestro de Jesucristo. Es el libro más poderoso que yo he visto de la sierva de Dios. El Discurso Maestro de Jesucristo. Y son pura justificación por fe, pura salvación. Después, el camino a Cristo. Y después, Palabra de Vida del Gran Maestro. Ojalá que esos 3 libros podamos leerlos con tranquilidad. Entonces, entramos ya, vamos pasando a la conclusión de nuestro tema, de nuestra prédica o sermón. Note, aquí vamos a la palabra de Dios que se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 291. Vamos a ver, ¿quién me lee esa cita? ¿Quién la lee? Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder posesiona del nuevo corazón. Ya está ahí, hasta ahí mi querida hermana Jenny. Noten, cuando el alma se entrega a Cristo, ya nosotros sabemos que cuando hay una entrega.
Resultado, un nuevo poder se posesiona del nuevo. Hermanos, cuando Dios cambia a un ser humano, el cuerpo no es el mismo. El cuerpo físico no es el mismo. Cuando Dios me hizo entender eso, yo temblé y dije, Dios mío, pero ¿qué poder hay en ti? Los médicos no pueden comprobar eso. Con el físico que ellos hacen, es un físico atrasado. Cuando Dios cambia a un ser humano, es un cuerpo diferente. Físicamente, las células son diferentes. Sí, así es. Así es. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón, porque no es el mismo corazón, ni espiritual ni físicamente hablando, porque Dios lo cambia con su poder, hermanos, creámosle a Dios. Note, ahora sí puede seguir leyendo, mi hermano. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. Gracias, hasta ahí, por ahora. Entonces notemos, hermanos, la obra de transformación que Dios hace en un ser humano es una obra que sobrenatural. No una obra natural. Es una fuerza superior que actúa en la vida humana, hermanos queridos. No es una obra natural. No, señor. No, no es natural. Es una obra sobrenatural. Oiga, que introduce un elemento sobrenatural. Un alma que anda de mano con Dios. Es un ente sobrenatural. Créalo. Y no es que anda haciendo las expresiones que hacen los agentes satánicos sobrenaturales cuando ellos están en comunión con ellos, no. Las cosas de el que ama a Dios son sencillas. No hacen alarde de nada. Hermanos, esa obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza, en tu cuerpo, debe ser hecha diariamente, debemos recibir. Noten, ¿comemos todos los días? Sí. ¿Tomamos agua todos los días? Sí. ¿Y necesitamos un poder sobrenatural todos los días? Sí. Sí, lo necesitamos. Lo que pasa es que lo hemos ignorado. Por eso el pueblo organizacional está tan lejos de Dios. Porque ha ignorado esta obra, hermanos queridos. Esta obra la ha ignorado. Y estamos, como el mundo, en los afanes de esta vida. Miren, Pablo era un filósofo. Pablo, si se hubiera querido hacer de millones de pesos de ese tiempo, se hubiera hecho, porque era un hombre inteligentísimo. Y cuando él cayó a los pies de Cristo, que fue obligado por Dios, porque él estaba errado, muy errado, muy errado. Cuando Dios lo humilla, que lo deja hasta ciego, él no sabía si iba a recuperar la vista. Ya le estaban casi cambiando el nombre, el ciego Pablo. Entonces Dios lo hace caer a la mala, a sus pies. Pero él se dejó humillar. Y dice, oh Dios mío, Señor, ¿qué quieres que haga? Y fue de corazón. Hubo una unión. Y el cambio no le tomó de que un año, no, el cambio fue instantáneo, porque Dios es un Dios poderoso. Los mismos cristianos fieles a Dios, cuando veían a Pablo decían, ay, ahí viene el engañador, y no le creían. Y Dios le decía, tranquilo, instrumento escogido me es este. Hermanos, porque nosotros no percibimos la obra de Dios. Y Pablo,
aunque estaba equivocado, tenía un corazón más grande que los mismos 12 apóstoles. Pablo llegó a comprender a Cristo más rápido y más profundamente que los 12 apóstoles. Que Juan, que Pedro, que Mateo, que más que toditos. La obra que Dios hizo con Pablo fue la más grande. Entonces, concluimos la cita. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya. Nótese, que Cristo sostiene en un mundo, ¿cómo está este mundo? En rebelión contra Dios. Entonces, hermanos, el cristiano es singular. El cristiano es singular y donde quiera que pone sus pies se da a conocer. Donde quiera. Porque su vida, su palabra, su vestimenta, su comida, sus planes son diferentes. ¿Qué les parece? ¿Son diferentes? Sí. ¿Quién lo hace diferente? El poder de Dios, hermanos. Entonces, finalmente, bueno, pero ¿y si yo decido no entregar mi corazón a Dios completamente y yo me mantengo ahí, Dios pone lo que a mí me falta? Si dice el adventista del séptimo día. A mí me lo han dicho los hermanos en temas, en sermones que yo he dado. Hermano Samuel, pero Dios le pone a uno lo que uno no pudo. Y le respondo, no, es un invento de Satanás, hermano. Eso no es así. Porque Dios es un Dios poderoso. Y obrará en nosotros el querer como el hacer. De modo, Cristo le dijo a sus discípulos, miren, ustedes van a hacer una obra más grande que la mía. Y con un chin de fe que ustedes tengan, como el de un grano de arroz, que la mostaza quizás no la conocemos aquí, de un grano de arroz, que es chiquitito, ustedes le podrán decir a una montaña de esa, mira, pásate para este lado, y ella se va a pasar. Hermanos, nuestra elevada vocación es un matinal poderoso. En la página 217 dice el Señor no acepta un servicio indiferente. Todo el adventista que le está sirviendo a Dios de modo ahí, puede estar seguro que no está siendo acepto por Dios. Hermano, Dios lo dice. En el mensaje a la Odisea, Dios le dice al pueblo de la Odisea, mira, tú eres tibio, tú ni eres frío, o sea, ni estás en el mundo, ni estás verdaderamente obedeciéndome. Así que yo te voy a vomitar de mi boca. Apártate del Evangelio o vive el Evangelio de verdad. Lo exige cuánto del hombre. Todo. Hermanos queridos, este servidor tiene muchos temas de profecía y de los eventos actuales. Y Dios me para, Dios me dice, no, da ese. Yo digo, voy a hacer eso, Señor. Porque es tu palabra la que debe sobresalir. Hermanos, Dios quiere prepararte a ti y prepararme a mí para lo que se aproxima. Pero hay pasos que hay que dar. Él lo exige todo de mí y de ti. Todo. Hermanos queridos, la religión debe entrar en todas las fases de la vida. Debe ser llevada a toda clase de trabajo. Todo el ser debe estar bajo el control de ¿quién? Hermanos, todo nuestro ser debe estar bajo el control de Dios de modo absoluto. Hermanos queridos, este servidor se goza leyendo la palabra de Dios. La leo más de una vez para gloria de Dios en el transcurso del año y el conflicto de los siglos también lo leo más de una vez. Ese libro me he mantenido leyéndolo por años y cada vez que lo leo le encuentro miles de cosas nuevas. Yo digo, wow, Señor, pero tu palabra es nueva cada mañana verdaderamente. Y las fases de su palabra son bien profundas. Hermanos queridos, esta es una iglesia que ama a Dios y está dispuesta
me gocé de ver que cada vez que se ora se adopta la forma correcta. Cuando uno va a los templos corporativos, uno se da cuenta que esa oración se hace de pie. Pero no, todas deben ser de rodillas. Gloria a Dios por ello. Hermano, así como doblamos nuestras rodillas, también debemos doblar nuestros corazones. Y estar dispuesto a decirle, Señor, yo te he estado entregando todo mi corazón. Permíteme continuar entregándotelo. Pero si tal no es el caso, oh Señor, es posible que yo no te haya estado entregando mi corazón completamente día por día, pero ahora estoy dispuesto. Hermanos, en esta mañana o en esta tarde, ¿cuántos nos unimos en esa petición? Gloria a Jehová, gloria a su nombre. Hermanos, hablar de los atractivos eternos es algo hermoso. Ya el tiempo se nos fue, pero los atractivos eternos, hermanos, solamente podemos entenderlo a la luz de la cruz, a la luz de los pies de Cristo. Hermanos, dice una cita en El conflicto de los siglos, que los perdidos van a lamentar y a llorar el haber tomado la decisión de perderse de un modo que no hay palabras para describirlo. No la hay. Créanmelo, mire hermanos, nada puede ser más atractivo, más hermoso que las glorias del reino eterno que Dios ha puesto a nuestro alcance. Estamos en un momento portentoso. Hay gracia en el trono de Dios. Cristo está intercediendo por cada mortal que hace pacto con Él. Hermanos, el ser humano espera por costumbre el último momento, o esperamos que nos venga un cáncer, que nos desahucien en el hospital, digan, bueno, usted no tiene cura, para entonces buscar a Dios. Y dice la sierva de Dios, entonces le entregamos a Dios la sobra, pero Dios la acepta por su misericordia. Aún si le queremos entregar esa sobra, Él la acepta. Hermanos queridos, Dios está esperando por cada uno de nosotros. Si ya hemos elegido esa entrega diaria, adelante. Vamos entonces a hacer un pacto con Dios. ¿Qué les parece? Para entregarle nuestro corazón a Dios por entero. Para que entonces Dios obre en nosotros esa transformación que nosotros no podemos obrar por nosotros mismos. ¿Qué les parece? ¿Cuántos en esta mañana, poniéndose de pie, están dispuestos a hacer esa entrega? Gloria a Jehová, gloria a su nombre. Amén, gloria a Dios. Hemos tenido una victoria portentosa. Vamos a hablar con Dios una vez más. Vamos a postrarnos, que es la manera correcta de hablar ante el Eterno. Y vamos a concluir con esta oración. Padre poderoso, cuán agradecido de ti estamos en esta tarde, en estas horas sagradas, por la oportunidad que nos ha dado de gozarnos en el estudio precioso de tu santa palabra. Señor Jesús, en este momento hacemos un pacto nuevamente contigo para que tú nos pongas el deseo de servirte, entregándote nuestro corazón y nuestra voluntad de manera completa en este momento. Y que esa sea una entrega diaria al iniciar el día. Señor, que confiemos en que esa transformación que necesitamos
Tú tienes el poder de realizarla día por día y que puedes transformar día por día nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros motivos, nuestras pasiones y que todas las facultades físicas, intelectuales y morales estén completamente a tu servicio. Señor, ponemos en tus manos la obra misionera que haremos en el transcurso de esta tarde para que las almas puedan ser atraídas a este lugar y que en este templo ellos encuentren un camino de vida para vida. Gracias, Señor, por escucharnos y que este pacto que hacemos contigo en este momento dé sus frutos. Por Jesús te lo pedimos. Amén.